Buenos días, les saludo en el nombre del Señor. Les comento que nuestro pastor Carlos está con unos días de descanso, así que yo estoy acá para reemplazarlo en este momento. Y bueno, como ya el domingo anterior habíamos comenzado con un estudio de la carta de Judas, ¿cierto? Este medio hermano del Señor. Vamos a continuar ahí, así que los invito a abrir sus Biblias en la carta de Judas. Vamos a leer Judas versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque también en esta pequeña carta podemos encontrar grandes consejos para nuestra vida como hijos tuyos, Señor. Que esta palabra pueda llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones para que fluya, Señor, y cambie también y impacte nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como habíamos dicho el domingo anterior, este Judas, el que escribe esta carta, no era el apóstol, ¿ya? Tampoco el que traicionó a Jesús, sino un hermano que tenía Jesús, un medio hermano, por el lado materno. Y por esas cosas de la vida, por algo quizás un poco irónico podría decir para nosotros, Dios quiso, el Espíritu Santo quiso que este Judas escribiera una carta contra la herejía. Un hombre que tenía el mismo nombre del más grande de todos los herejes, que fue Judas Iscariote, que traicionó al Señor. Pero como decíamos el domingo anterior, Judas era un nombre muy popular en aquella época, ¿cierto? Se sabe más o menos de como 8 Judas. Y este era un medio hermano que tenía Jesús, ¿ya? Pero no siempre fue un siervo de Jesucristo, Judas. Habíamos dicho que Judas se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo, dando a entender su humildad, su gran humildad. Él no dice yo el hermano de Jesús o el medio hermano de Jesús, no dice siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. ¿Y por qué es interesante esto? Porque él pasó de ser un incrédulo a ser un siervo. A ser un siervo. Vamos a ver muchos pasajes de la Biblia hoy, así que los invito a estar bien atentos. En Juan capítulo 7, vamos a Juan capítulo 7. Ahí en el capítulo 7 se relata cuando Jesús vuelve a Galilea, ¿cierto? Porque ya había estado predicando en Capernaum, había estado en algunas partes y entiende que los judíos lo quieren matar, entiende que lo quieren atrapar y él dice, mi tiempo no ha llegado. Y vuelve a Galilea y dice así el capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Habían planificado matarlo. Y el versículo 5, qué impresionante, el versículo 5 de ahí dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. El domingo pasado estuvimos viendo acerca de los hermanos de Jesús. ¿Se recuerdan? Mateo 5 habla de los hermanos de Jesús, Simón, Judas. Pero dice que ni siquiera sus hermanos creían en él, entre los cuales vamos a contar a Jacobo, que llegó a ser un pilar en la iglesia primitiva, y vamos a contar también a Judas, que no creían en él. Entonces, pareciera que de aquí, de esta posición que él tuvo, contraria al Señor Jesús, él decide después llamarse siervo de Jesucristo. Cuando escribe esta carta, él no se hace llamar yo, el hermano de Jesús, el que compartió con él, el que vivió bajo un mismo techo. No, dice siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Bueno, la palabra siervo era muy común en aquella época. En la esclavitud, la mayor parte de la gente eran esclavos. Entendiendo la esclavitud uno de la forma que uno lo ve muchas veces hoy día en Hollywood, era la forma de vida, era la esclavitud, ¿ya? Es más, el apóstol Pablo también se hace llamar siervo o esclavo. Ahí en Romanos, vamos a Romanos, les voy a pedir que hoy día tengan varios indicadores porque vamos a volver varias veces a Romanos, pero
Empecemos con Romanos capítulo 1. Pablo en el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Entonces aparecen dos palabras que también están en Judas: siervo y llamado, ¿cierto? Vamos a ir viendo esas cosas también esta mañana. Entonces la palabra siervo o la palabra doulos, que venía del griego, que era un esclavo, siempre va a denotar la idea de posesión. Cuando hay un siervo, cuando hay un esclavo, es porque hay un amo. Si alguien se dice siervo, se dice esclavo, es porque tiene un amo. En este caso, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Ese era mi amo. Y la palabra esclavo, la palabra doulos, lleva la idea de sujeción, de obediencia, de acatar, siervo de Jesucristo. Entonces, quiero también en esta parte introductoria dejar claro que Judas, si bien es cierto, no va a un ataque frontal a la doctrina de los falsos maestros, como lo hizo Pablo en Gálatas. Judas va a atacar más bien la conducta, como lo vamos a ir viendo en los domingos que vienen, la conducta de estos apóstatas, que se traducía en conducta, y los llamas animales irracionales, ¿cierto? Los llamas animales irracionales más adelante. Es la conducta la que ataca a él. Entonces Judas se centra en la conducta. Por eso decíamos que el Señor Jesús nos enseña en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos sabréis que de un espino no se recogen, dice, frutas silvestres, no se recogen higos. Entonces, acá Judas va a esa parte que es, por decirlo así, todo lo que es la conducta de esta gente. Bueno, hermanos, conforme a lo que estamos viendo, Judas los llama a contender ardientemente por la fe. Ardientemente por la fe. ¿Ya? Contender ardientemente por la fe significa que nosotros, en primer lugar, tenemos que tener claro cuál es nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Entonces, él empieza por animarlos. Es lo mismo que hace el apóstol Pedro. Judas es muy parecida a la carta, es como un extracto de segunda de Pedro, por decirlo así. ¿Ya? Pero el apóstol Pedro ya en la primera carta, él pone de ejemplo a Noé. Y dice, Noé predicó 120 años y solamente 8 entraron en el arca. Quizás nos puede pasar hoy día que prediquemos durante, no sé si 120 años, pero muchos años y muy pocos entren en el arca. Y él los alienta y le dice, mira, tengan como ejemplo a Noé. Después en la segunda carta Pedro dice, tengan como ejemplo a Lot. Lot, que vivió en Sodoma y Gomorra, dice. Y sufría porque estaba ahí. Por eso después el libro de Hebreos lo llama el justo Lot. Muchas veces le damos duro a Lot, pero Lot tuvo que estar ahí. Y se mantuvo firme. Como hoy día nosotros estamos en esta Sodoma y Gomorra moderna. Y mantenernos firmes. Convicciones, valores, luchando, orando por nuestros seres cercanos, amados, que no sean contaminados por el mundo. Así vivió Lot. Entonces, Judas, el apóstol Pedro, así dice como Lot, como pasó con Noé, también ustedes, ahora les dice Judas, ahora ustedes contiendan ardientemente por la fe. Ustedes también van a tener sus luchas, ustedes también van a tener sus peleas espirituales, van a librar batallas espirituales. Y lo que nos está haciendo acá, que nos está diciendo estas batallas espirituales que vamos a librar, que tenemos que librar, yo quiero que ustedes lo hagan sabiendo tres cosas. Bueno, por eso yo he titulado este sermón hoy día Buscados y Encontrados. Ustedes me dirán, ¿por qué se llama Buscados y Encontrados? Porque si ustedes volvemos a Judas, una consulta, esto termina a la 1, ¿cierto? El servicio, o a la 1:15. ¿A la 1:15? Ya, quiero ver por mis tiempos, ya, 1:15. Ya.
cuando él dice en el versículo 1, a los llamados, a los santificados y a los guardados. Y sobre estas tres palabras yo quiero esta mañana desarrollar el sermón. Ya pasada la introducción, esta carta fue dirigida a creyentes. Esta carta fue dirigida a nosotros. Y nos llama, y nos dice, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y el versículo 2, que es el otro versículo que vamos a ver hoy día, dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hay muchas bendiciones en la Biblia, pero Judas se centra en estas tres. Por eso, hermanos, en medio de la apostasía de la fe y en la decadencia moral del mundo, Dios Padre nos guarda y nos bendice en Cristo Jesús. Eso debemos tenerlo claro. Dios nos guarda y nos bendice en Cristo Jesús. Entonces, el primer punto a desarrollar hoy día sería un llamado de Dios. Para los que anotan ahí, lo primero es un llamado de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. Entonces, la primera definición que hace de sus hijos, llamados. Somos llamados. Y esta palabra me gusta mucho. Me encanta porque en nuestro idioma, en el idioma español o castellano, la traducción siempre sugiere o transmite la idea de alguien que ha sido como escogido, como seleccionado, ¿cierto? Cuando decimos, fui llamado al servicio militar, antiguamente decía, fue muy llamado al servicio militar. Fuiste llamado a un trabajo. Fuiste llamado, no sé, a un subsidio, no sé, a lo que sea. Fuiste escogido. Fuiste designado. Hubo un llamado para ti. Alguien te buscó, alguien te encontró. Entonces la palabra llamado es hermosa en nuestro idioma, porque siempre lleva la idea de haber sido escogido. Y en este caso dice que es llamados por Dios Padre. Ahora, en la Biblia hay dos tipos de llamado. Hay un llamado general, ¿ya? Perdón, hay un llamado general que Dios hace a toda la especie humana, que es lo similar cuando Jesús hace la parábola del sembrador, ¿cierto? Dice que salió a sembrar y cayó en distintos tipos de tierra. Ese es un llamado general. Eso lo vamos a ver en Isaías 45. Vamos a Isaías. En Isaías 45, en el versículo 22, Dios a través del profeta Isaías hace un llamado general. Y dice así, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese es un llamado que hace a toda la gente, que lo hace Dios. Un poquito más adelante, ahí en Isaías 55, en otras palabras, hace el mismo llamado. Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y el otro versículo, el 7, fíjate lo que dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es un llamado general. Ese es un llamado general. Pero hermanos, la Biblia nos habla también de un llamado particular, de un llamado personal, a cada uno de sus ovejas, a cada uno de sus hijos. Y aquí quiero cambiar un poco el rumbo para poder explicar esta parte que puede ser compleja para alguien, lo que se habla de cuando hablamos de un llamado, que es un llamado, que Dios me llamó, que Dios me llama. Porque Judas, cuando habla acá, está hablando a un llamado interior, a un llamado personal, a un encuentro personal con Cristo,
a un llamado que nos hace individualmente, ya no una cosa así como a toda la gente, como lo hizo el profeta Isaías. Y en este llamado personal, Dios activa la voluntad humana. Dios imparte vida espiritual al que estaba muerto. Dios hace que la mente, el hombre entienda y razone el propósito de Dios en él, y eso baje a su corazón y quizás con emoción entienda que está siendo llamado por Dios, entienda que está siendo tocado por Dios. Y ese llamado personal es la palabra llamados acá de Judas. Por eso, como le dije antes, me gusta mucho en nuestro idioma, más que en el griego quizás, que dice ahí. Porque la palabra llamado la entendemos como que Dios te busca. Llamado al servicio militar, llamado a un trabajo, llamado a un empleo, llamado a estudiar una carrera universitaria. Fuiste seleccionado, fuiste llamado, fuiste buscado. Y ya para entrar a esta idea, vamos a Juan, al Evangelio de Juan. En Juan capítulo 5, Juan capítulo 5 ya nos introduce esta idea en el versículo 21. Jesús está hablando y Jesús dice en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y aquí nos aparece una palabra que dice que el Hijo a los que quiere da vida. Por favor, síganme en esto, porque esto es como el hilo conductor. A los que quiere da vida. A los que quiere da vida. Quizás puede ser un poco fuerte para algunos. Hay personas que nos ven, quizás que tienen otra idea de lo que es el Evangelio, quizás que creen en esto de que ellos buscaron a Dios y lo encontraron y le dieron una oportunidad en su vida y poco menos Dios les agradece que lo hayan dejado entrar a su corazón. Pero quiero que hoy día abran su mente, abran su corazón para entender esa parte. Y también sé que hay en nuestra iglesia hermanos que vienen de otros lugares que a lo mejor han entendido o han tenido una creencia distinta. Pero con la palabra de Dios, con la Biblia, vamos a ver lo que es un verdadero llamado. ¿No? Lo que es un verdadero llamado. En Hechos, por ejemplo, en Hechos 16, vamos Juan, después está Hechos 16. En Hechos 16, versículos 13 y 14, vamos a leer. Dice así. Un día, este pasaje me fascina porque yo encuentro hermoso cuando supe que Lidia era la primera mujer europea que encontró al Señor. Esto está un poquito ahí... Bulgaria, me parece que hoy día lo que era en ese tiempo ese lugar. Y dice que un día de reposo, dice Pablo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. Había un grupo de mujeres que estaban haciendo un devocional, mujeres judías piadosas. El versículo 14, pongamos atención en esto, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice que el corazón de Lidia estuvo atento porque Dios lo puso. Dios abrió el corazón de Lidia. No fue Lidia que dijo, le voy a dar una oportunidad a Dios, ya. Tanto que me han insistido, ya, por fin, ahora sí. No, fue Dios que tocó el corazón de Lidia. Por eso nuestra oración siempre debe ir allá. Fue Dios que tocó el corazón de Lidia, hermanos. Cristo lo dijo de esta manera. En Juan, en el Evangelio de Juan dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Así de simple. Ninguno puede venir a mí si el Padre
que me envió no lo trajere. Dura es esta palabra, decimos siempre, pero es así, es así. Segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículos 8 y 9, dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por lo que yo haya hecho, ¿cierto?, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y aquí agrega otra cosa más. No solamente nos llamó, nos escogió, sino que fue antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué es esto? Antes de los tiempos de los siglos. Vamos a ir como desenredando esta madeja. Vamos a ir entendiendo y vamos a ir sacando ese velo que muchas veces está en nosotros, producto más bien de una formación cultural que de lo que dice la palabra. Más bien de algo cultural. Hermanos, Dios en su soberana sabiduría eligió a los creyentes basándose solamente en su propósito amoroso en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es esto, pastor? Si yo creía otra cosa, yo creía que yo elegí al Señor, que yo lo busqué, que yo. No, no eres tú, ni yo ni nadie, es Dios. Es Dios. Es Dios que nos busca, es Dios que nos llama. ¿Para qué? Para que su misericordia se mostrase por la eternidad. El libro de Romanos es muy categórico en esto. Vamos a ver algunos pasajes de Romanos, por ejemplo, vamos a Romanos 9. Romanos 9, versículo 23. Vamos a leer 23 y 24. Dice así. Está escribiendo el apóstol Pablo, Romanos 9, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué somos? Vasos de misericordia, así nos define, vasos de misericordia, receptáculos, dice, de misericordia. Versículo 24, a los cuales también ha llamado, ¿cierto? Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces nosotros somos vasos de misericordia. ¿Qué significa? Que somos un receptáculo que recibimos la misericordia de Dios. Somos vasos que hemos sido llenos de misericordia de Dios. Eso somos. Un vaso no tiene voluntad. Un vaso no elige. Hermanos, nosotros hemos sido divinamente elegidos, llamados. La elección no es algo que tú puedas ganar, no es algo que yo pueda ganar por méritos propios, no es algo que yo pueda, de lo cual sentirme orgulloso y decir un día, Señor, yo estoy acá en tu presencia porque hice esto y esto otro. Lo más probable es que te diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Porque no depende de eso, no depende de eso. Es más, la salvación que Dios te da, por eso que nadie te la puede quitar. Porque no es algo tuyo, no es algo que dependa de mí. Si dependiera de nosotros, evidentemente que la podríamos perder. Pero nunca vas a perder tu salvación, nunca nadie te la puede quitar. Porque viene de Dios. Juan capítulo 6, vamos a Juan capítulo 6. Juan 6, 37. Juan 6, 37 dice así. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre,
el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo lo que el Padre me da, viene a mí, dice Jesús. Ahora, como para ir cerrando esta primera parte, como para ahondar más aún, el apóstol Pablo en Romanos, por eso le dije, vamos a estar ahí con otro indicador en Romanos, vamos a Romanos. Volvamos a Romanos capítulo 8. Hay un pasaje muy conocido por nosotros, pero no sé por qué mucha gente no se lo toma en serio. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. A lo mejor en nuestra mente, en nuestro corazoncito, quisiéramos otra cosa. Pero la palabra de Dios nos dice eso. Y si somos siervos, como se define Judas, somos obedientes a la palabra de Dios. Siervos. Ahí mismo en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 38 y 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nada nos va a separar del amor de Dios. Amén. Esa es nuestra convicción y eso nos tiene que hacer vivir de una manera diferente, confiados, procurando nuestra santificación. Por eso es que Judas no ataca la doctrina, no ataca la palabra, no ataca esa cosa que Pablo manejaba muy bien, porque él era un hombre extremadamente culto y estudioso. Él va a lo que ve. Él ve que estos falsos maestros, él ve que estos herejes se conducen de una forma que no corresponde. Inmoralmente. Inmoralmente, lo repito. Su conducta es inmoral. Entonces él dice, esto que veo no corresponde. Los llama más adelante seres irracionales, animales irracionales. Así los llama. Vamos, a medida que vamos a ir viendo la carta de Judas. Y esos mismos a ustedes le hacen creer cosas que no son de la palabra. Quizás alguien que nos ve o alguien presente que venga de otras iglesias donde se les decía a las personas, vas a perder tu salvación o te voy a quitar la salvación. Eso no existe, hermano. Nadie puede separarte del amor de Dios. Nadie. Pienso que muchas veces quizás se hacía con la buena intención de que las personas se santificaran día a día más y más. Y tenían ese temor que podían perder la salvación. Quiero creer algo así. Porque quizás otros lo hacían para manipular a las personas, ¿cierto? Y mantenerlas ahí siempre. Que había un ser, o un pastor, o un líder, o un falso profeta, un falso apóstol diciéndole, yo tengo poder para quitarte o darte salvación. Pero el llamado es de Dios. El que está acá adelante es un pregonero, es un parlante. Eso era Isaías, un pregonero. No somos más que eso, pregoneros. No tenemos facultad de ninguna otra cosa. Y por eso esto tiene que quedar claro, tiene que quedar muy claro. Si volvemos a Romanos, hay Romanos en el capítulo 9, dice algo sumamente duro, muy duro, pero es la palabra de Dios. Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Ustedes me dirán, hermanos, pero ¿qué está pasando acá? Es que el amor de Dios yo no lo puedo entender. Lo vamos a explicar más adelante. Yo no lo puedo comprender. Nosotros somos seres pecadores con una mente muy finita, muy limitada. Que vivimos en este mundo material, tangible, tridimensional, ¿cierto? Para los que les gustan las matemáticas. Tridimensional, pero hasta ahí llegamos. Y no entendemos el amor de Dios, no entendemos esos conceptos. Algún día Dios nos va a mostrar todo, o capaz que no sé. Y nos va a decir, ¿por qué, Señor, yo pude alcanzar salvación, como dicen algunos, ¿cierto? ¿O por qué tuviste misericordia de mí y no de mi compañero de banco? ¿Se recuerdan? No sé, en el tiempo que yo antes iba, estudiábamos en banco, ¿cierto? Sentábamos de a dos, ¿cierto? Uno tenía a su compañero de banco. ¿Por qué yo, Señor, y mi compañero de banco no? No sé. No sé. Créanme. Hay cosas que están por sobre de nuestro entendimiento, que son de Dios. Dios nos ha revelado no todo su conocimiento. Dice que nos reveló estas cosas que están acá para que creyendo en Él tengamos vida eterna, pero hay cosas que Dios no nos ha revelado aún. Es más, ahí mismo en Romanos 5, estamos en Romanos capítulo 5, miren lo que dice, versículo 8, 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, cuando éramos ajenos a Dios, cuando éramos contrarios a Dios, cuando muchas veces quizás nos enfrancamos en discusiones contra personas que creían en Dios y quizás los atacábamos, quizás nos caían mal, Dios nos amó. En ese momento, cuando nuestra vida no mostraba a Dios, cuando nuestra vida era contraria a Dios, cuando éramos enemigos de Dios, cuando quizás nos burlamos de algunos creyentes, Dios nos amó. ¿Por qué? Vamos a ir viendo más adelante que el amor de Dios es algo que tampoco podemos nosotros definir. No lo podemos definir. Hermanos, Dios puso el amor en sus hijos, en los creyentes, desde la eternidad y hasta la eternidad. No es una cosa que se le ocurrió, que de repente dijo Dios, mira, Juanito se está portando bien, ya, subámoslo al carro. No, no es así. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Versículo 3, dice así, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso está en su voluntad. No está en mi voluntad. No se trata, como les dije antes, que yo voy a decir, Señor, te voy a dar una oportunidad en mi vida. Te voy a dejar entrar. Voy a probar un tiempo como me da contigo. Como ya probé con tantas cosas, ahora te voy a dar una oportunidad a ti. No, no es eso. Eso es una burla, es una blasfemia. ¿Quién eres tú para hablarle así a Dios? No podemos, hermano, no podemos. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 13. Versículo 48, dice así. Hechos 13:48, le dije, ¿cierto? Sí, dice así. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban
ordenados para vida eterna. ¿Ordenados por quién? Por Dios. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermano, esto durará para toda la eternidad. Cuando le preguntan, cuando el Señor Jesús le preguntan ellos, los ansiosos los discípulos, ¿qué va a hacer de ellos? Entonces Jesús en Juan 14, ¿cierto? Le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Esto va a ser por la eternidad, eternamente. A veces vivimos en un mundo tan pragmático, tan matemático, tan cuadrado, que nos cuesta que nuestra mente entienda estas cosas. Y muchas, como les dije antes, no las vamos a entender. Pero ahí viene el creerle a Dios. Es su palabra de Dios. Si no distorsionamos las Escrituras. A lo mejor yo quisiera que sea de otra manera. Entonces cuando estoy en el evangelismo, comienzo como a manipular a la persona, le prometo una cosa que no es, le digo acá, y que finalmente hago una oración de fe. Eso sería una locura, hermanos. Eso sería una locura, como muchos que predican acá y se pasa acá adelante, conviértete al Señor y el Señor te va a regalar un auto, te va a dar una casa, te va a cambiar la vida, Eso no es así. Eso no es así. Ahora, ¿dónde está quizás el secreto de todo esto? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Bueno, toda la carta de Juan habla del amor de Dios. Pero en Primera de Juan capítulo 3 se detiene el apóstol Juan y dice, mirad, atento, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él, porque el mundo no se relaciona con Dios de la forma que tiene que relacionarse con Dios. Pero quiero detenerme en esta frase, mirad cuán amor. Ahí cuando el apóstol Juan dice, mirad cuán amor, lo que está hablando en la palabra original escrita por él en griego, es como decir, ese cuán amor es decir, mirad de qué parte del mundo es este amor, de qué nación viene, de qué lugar viene, de qué planeta. Porque esto no es de nosotros, esto no es algo que nosotros manejemos o que nosotros conocemos. Es un amor diferente, es un amor que viene de otro lado. Los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Nosotros, seres humanos por naturaleza, somos discriminadores. Por raza, por lengua, por nación, por lo que sea, por nivel social, lo que sea. Pero en una iglesia hay gentes y hay personas de todas las etnias y todos tienen entrada y de todos los niveles sociales. Entonces es un amor que no tiene explicación humana. Pues él dice, ¿este amor de dónde viene? ¿De qué lugar es? ¿Cuál amor, este amor, cuál amor nos ha dado el Padre? ¿De dónde viene este amor? No tiene explicación. Los seres humanos somos diferentes. Por ahí una vez escuchaba o leía que en la isla de Pascua se mataban unos porque tenían uno las orejas largas y otros tenían las orejas cortas. Así era, ¿no, hermano? Parece que por eso peleaban. O sea, siempre vas a buscar algo para diferenciarte y para tener un enemigo. Pero Dios nos da un amor que no sabemos de dónde viene. Viene de otro lugar, viene de otra nación. Aunque todos los creyentes no hemos hecho nada para ganarnos el amor de Dios, Dios nos ha amado. Y es un amor que va al infinito. Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 13, dice que los amó y los amó hasta el fin. Los amó por siempre, por siempre. Entonces, volviendo a nuestra carta, dice que nos ha llamado, nos ha santificado. Y después hace una tercera palabra, dice,
y nos ha guardado. Cuando Judas habla de santificados, hay que entender que nos habla de separados para, esa es la palabra correcta. Nos sacó del mundo, nos separó del mundo para Dios. Por eso dice santificados en Dios, porque somos santificados. El tema es que muchas veces tenemos esa caricatura del santo, que es una persona con una cara así, medio melancólico, y como que, eso no es lo que es un santo. Un santo es una mujer, un hombre, un varón de Dios que ha sido apartado del mundo, separado del mundo para Dios. Eso es un santo. Y en ese concepto todos somos santos, los que hemos sido separados. Y hemos sido guardados. Guardados, la connotación tiene de ser como protegidos. Protegidos. Guardados en Cristo, protegidos en Cristo. Es como cuando tú guardas algo, tú lo proteges. Viene el tsunami y decía, vamos a guardar esto. ¿Ya? Ayer todos estábamos con lo del tsunami, ¿cierto? Que venía el tsunami. Guardados, conservados en Cristo, protegidos del tsunami. Eso es guardados. Guardados, dice. Guardados en Cristo. Es colocar bajo resguardo, sustentar, sostener. Hay otras versiones como la NBI que dicen guardados por Cristo. Y otras versiones dicen guardados para Cristo. Pero todos llevan la idea de ser guardados en Cristo. Guardados, protegidos. Hay un pasaje que lo vamos a leer y me gustaría que todos se lo aprendieran, que está en Juan capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Este pasaje es el pasaje que todo cristiano debe saber para defender su fe ante los ataques de aquellos que dicen, no, pero es que Dios te ama, pero tienes que siempre estarte portando bien o siempre estar obedeciéndome o siempre haciendo esto porque si no vas a perder tu salvación. Este es un pasaje que tenemos que aprender para contrarrestar eso. Hago un paréntesis. Partimos de la base que todo hijo de Dios, todo aquel que ha sido llamado, santificado y guardado, lleva una vida de acuerdo al Evangelio de Cristo. Porque tampoco se trata que alguien diga acá, mira, yo hago lo que quiero, vivo como el mundo, soy un zafao, soy un terrible, total, mi salvación no se pierde. Para esa persona, lo único que les diría, el mismo consejo que da Pablo, escudriñaos si estáis en la fe. Escudriñaos si estáis en la fe. Eso es lo que les diría a esas personas que tienen esas teorías. Quise dejar en claro, para no confundirnos tampoco. Para no confundirnos. Entonces hemos sido colocados bajo resguardo, hemos sido sustentados. Y ahí en Juan 10, como les dije, ese es un pasaje que tenemos que aprender todos de memoria. Dice así, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, 27. Y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, pueden haber personas que tengan argumentos teológicos, que tengan que un libro escribió una persona, que dijo que la salvación se pierde. Y tú le muestras las Escrituras. Y todas las Escrituras, las palabras de Jesús, las cartas de Pablo a los romanos, la carta de Judas, la carta de Pedro, todos nos hablan de que Dios nos llamó, que Dios nos escogió, que Dios nos bendice y que nada nos va a separar del amor de Dios. Cuando el cristiano comienza a vivir así, empieza a vivir de otra manera. Empieza a entender que es un hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y que va a vivir eternamente con Dios y deja de estresarse por los quehaceres y los afanes de este mundo porque sabe que son nada. El domingo anterior de Año Nuevo hablábamos que la vida es neblina. Que la vida es neblina. Es esto, que aparece en la mañana, se va. Eso es nuestra vida.
Eso es nuestra vida. Hermanos, Dios nos da perdón a través de Jesucristo. Dios nos imparte el perdón a través de su Hijo. Entonces, como resultado de lo que hemos dicho, nosotros debemos reposar en Cristo, reposar en Él, dice, guardados en Él. Debemos descansar en Él, que estamos guardados, protegidos, en manos del Dios omnipotente. Aquellos que creen que la salvación pueda perderse deberían reflexionar seriamente sobre este tema, seriamente, y no participar del error de esclavitud. Yo quiero creer que si alguien ha pensado así o piensa así de los que nos ven o los presentes, es simplemente por un error de interpretación, no otra cosa. Por eso lo invito a leer las Escrituras, toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios nos habla de un llamado, nos habla de unos escogidos, nos habla de un remanente fiel, nos habla de una oveja. Los creyentes son guardados en Cristo, protegidos. Ahí en el versículo 2, esta porción de la Escritura que estamos viendo hoy día, en el versículo 2 dice Judas, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué hermoso que una carta tan pequeña, tan concisa, nos pueda abrir la mente de una forma tan terrible. Pero espero que no solamente haya impactado en nuestras mentes, sino que también en nuestros corazones. En nuestros corazones. Un impacto en nuestros corazones. Así como en el primer versículo nos hablaba de estas tres condiciones de llamados, de santificados y de guardados, acá Judas habla de tres bendiciones. La Biblia está llena de bendiciones. Los salmos nos hablan de bendiciones. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino, ¿cierto? Será como árbol plantado junto a aguas de reposo. Bienaventurado el que teme a Jehová. Su mujer será como vid alrededor de su casa. Sus hijos plantados. Todo bendiciones. Hay muchas bendiciones en la Biblia. Pero nosotros nos vamos a ir comprometiendo con Dios. Esto no es para que ustedes salgan de acá corriendo y diciendo, total, hago lo que quiero porque ya soy salvo. No, es para que nos comprometamos con Dios, para que seamos agradecidos con Dios y para que recibamos las bendiciones de Dios y para que entendamos que esto es neblina, que se fumará. Dice misericordia, paz y amor. Esta es la única parte en el Nuevo Testamento en que estas tres palabras están juntas. Generalmente Pablo dice paz y amor, gozo y paz, gozo y misericordia, gozo y paz. Pero acá están las tres, misericordia, paz y amor. Estas son bendiciones que termina diciendo acá en este tramo de la Escritura. Bendiciones que desea Judas para los receptores de su carta, para nosotros, hermanos, para ti, para mí, para todos los que hemos creído. Le añade amor. Fíjate lo que termina diciendo. Dice, y sean multiplicados. La misericordia, la paz. Es decir, sean aumentados hasta una medida plena, llena. Esos vasos que hablábamos de Romanos, esos vasos de misericordia, sean llenos, así, rebosantes de misericordia. Que esa misericordia se pueda esparcir por todos lados, se pueda derramar por todos los lados de este vaso, para que nosotros también seamos agentes de misericordia. Porque estamos llenos de misericordia, de parte de Dios. Estamos llenos de paz y de amor de parte de Dios. Entonces, ya no me voy a considerar ni un amargado, ni un fracasado, ni nada de eso, porque tengo la paz de Dios, tengo el amor de Dios, tengo la misericordia de Dios, y he sido un vaso escogido por Dios para ser lleno de misericordia y para rebosar misericordia abundantemente. Y va a llegar a mucha gente, incluso a incrédulos, incluso a esos incrédulos que comparten contigo en el trabajo, no sé, en el colegio, en la universidad, donde estés, también van a ser bendecidos por ti. En la medida que se relacionen contigo, van a ser bendecidos. Porque tú eres un agente de bendición. Dice que hay misericordia, paz y amor sean multiplicadas a nosotros.
Hay un pasaje que vamos a leer ahí que está en 1 de Pedro 2. Ya con este pasaje vamos a entender algo muy importante. 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos, hermanos. Somos un pueblo que alcanzó misericordia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5, lean Romanos, por ahí 5, 9, 11 en sus casas. Cómo Dios derrama su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos ajenos, cuando éramos contrarios, cuando éramos enemigos de la cruz, cuando quizás nos burlábamos. Hermanos, es evidente que Dios derrama sus bendiciones sobre aquellos que ama, sobre aquellos que ha llamado, sobre aquellos que ha santificado, por aquellos que está santificando, por aquellos que hemos sido guardados. Dios nos da bendiciones, vivamos en eso, hermano, vivamos en eso. Y aquí no se trata de que, que yo soy nuevito, no, da lo mismo si creíste ayer o creíste hace 30 años. Dios te guarda, Dios te llama. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque un día nos llamaste también, un día nos santificaste. Y también, Señor, un día nos guardaste. Y estamos seguros en ti. Si fuera por nuestras obras, por nuestros méritos, evidentemente que no tendríamos ninguna seguridad, Señor. No tendríamos certeza de nada. Pero como es tu palabra, como es tu amor, como es tu infinito amor que no entendemos de dónde viene, es que confiamos en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.